Bienvenidos al programa número 22 de Economía en Breve, correspondiente al 27 de marzo del 2017. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana, que en esta ocasión contiene una gran sabiduría para reflexionar sobre ella, es del gran economista estadounidense Milton Friedman. Un país donde se anteponga la justicia sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos. En esta ocasión vamos a realizar un cambio en el orden de las secciones que espero les resulte más útil de esta forma, comenzando con el balance semanal, siguiendo con mercados financieros, posteriormente el entorno global, la economía de Estados Unidos, los indicadores de la economía de México, terminando con el tema de la semana y lo que viene hacia adelante. En el balance de lo ocurrido en la semana, podríamos considerar que el entorno global que enfrenta nuestro país mejoró luego de la derrota que sufrieran los republicanos con su iniciativa de reforma al sistema de salud. Esto revela que las instituciones de Estados Unidos están funcionando efectivamente como contrapeso al poder del presidente, que esperemos comprenda pronto que gobernar un país es diferente a dirigir una empresa. Para la actividad económica de México, el balance de la semana lo consideramos neutral, es decir, que la información conocida en la semana no cambia las perspectivas hacia adelante. Para los mercados financieros, el balance es positivo, ya que además de que su comportamiento ha sido recientemente muy bueno, las perspectivas hacia adelante mejoran de forma apreciable, sobre todo para el tipo de cambio. Continuando con los mercados financieros, el tipo de cambio se redujo 1.66% para terminar la semana en 18.77 pesos por dólar. Desde los niveles cercanos a 22 pesos por dólar que alcanzó, el tipo de cambio lleva ya una apreciación de casi 15%, lo que refleja una menor inquietud entre los inversionistas. Nuestro mercado accionario registró una ganancia de 1.01% en la semana, rompiendo la barrera de los 49,000 puntos, moviéndose a contracorriente del resto de los mercados accionarios que durante la semana presentaron una baja promedio de 0.69%. El entorno global fue nuevamente conmocionado por el ataque terrorista de Londres y el fin de semana por un ataque terrible en Mosul, al norte de Irak. No hay que olvidar que hay una guerra contra el terrorismo en varios países que genera una gran tragedia humana y que es uno de los componentes de las llamadas tensiones geopolíticas que pueden tener afectaciones sobre la economía mundial. Pasando a Estados Unidos, al inicio de la semana se realizó la comparecencia del director del FBI ante el Congreso, refutando tener evidencia del espionaje que el presidente Trump alegara en contra del presidente Obama y confirmando que hay una investigación en curso para establecer los vínculos y posibles responsabilidades de los miembros de la campaña de Trump con el gobierno ruso. El siguiente evento significativo fue la derrota de la propuesta de reforma al sistema de salud, que es un serio revés al presidente Trump y que deja claro que para lograr lo que quiere hacer tendrá que convencer a las fuerzas políticas de su país. Miren, creo que los mercados deberían prestar mucha atención a lo ocurrido, ya que una de las razones por las cuales han tenido un desempeño tan positivo es que están anticipando una política fiscal muy expansiva, con recortes a los impuestos e incrementos importantes en el gasto en infraestructura. Estos cambios en la política fiscal podrían no ocurrir, ya que implicarían un incremento considerable en la deuda pública que el Congreso pues no parece muy dispuesto a aprobar y por lo mismo los mercados podrían reaccionar en consecuencia. De los indicadores de la semana, que fueron pocos, el que vale la pena comentar es el de la venta de casas del mes de febrero. La venta de casas usadas fue menor a la esperada y a lo observado el mes previo. La venta de casas nuevas, por el contrario, fue mejor a lo esperado y a lo observado en enero. Estos resultados revelan que el sector inmobiliario en Estados Unidos mantiene un buen ritmo. Pasando a México, en la semana conocimos las cifras de la oferta y la demanda agregadas del cuarto trimestre del 2016. Las cifras del 2016 muestran una desaceleración significativa respecto al 2015 que se explica principalmente por la pérdida de dinamismo de la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, y de las exportaciones. El componente de mayor peso en la demanda es el consumo privado, que es el que realizan los hogares y representa casi la mitad de la demanda agregada y cerca del 70% del PIB. Como puede verse en la tabla, el consumo privado aceleró respecto al 2015, pero cabe notar que el INEGI realizó una revisión significativa en las cifras del consumo privado en los primeros 3 trimestres del 2016, restando medio punto porcentual en promedio en cada trimestre.
También en la semana tuvimos la inflación de la primera quincena de marzo, que fue 0.35%, lo que estuvo un poco por arriba de lo esperado por el promedio del mercado y llegando a una variación anual de 5.29%, como puede verse en las barritas azules de esta gráfica, siendo esta la más alta desde julio del 2009. La inflación subyacente fue de 0.31% en la quincena, también ligeramente por arriba de lo esperado por el mercado y llegando a 4.32% anual. Miren, la inflación está acelerando y alcanzando niveles no vistos en muchos años debido principalmente al incremento que hemos visto en los precios de los combustibles y al traspaso de la depreciación del tipo de cambio hacia los precios. Este repunte en la inflación debería ser en principio temporal y limitarse al presente año, pero existe el riesgo de que comience a generarse una inercia propia en los precios que, de observarse, implicaría tener inflaciones más elevadas en los siguientes años. De hecho, ya se están observando algunas señales incipientes de lo que podrían ser efectos de segundo orden, es decir, incrementos en precios que no deberían verse afectados. Por ejemplo, es entendible que si suben los precios de las gasolinas, los precios del transporte también aumentarían, ya que las gasolinas son un insumo fundamental de ese servicio. Pero si comenzamos a observar que se generan presiones en precios y renglones que no tienen nada que ver, por ejemplo en renta de vivienda, entonces quiere decir que estamos ante efectos de segundo orden y que se está generando una inercia indeseable en la inflación. Las ventas minoristas registraron un crecimiento de 4.9% real anual en el mes de enero, lo que, a pesar de ser menor al de los meses previos, como puede verse en la gráfica, sigue siendo un ritmo de expansión vigoroso. Para terminar con los temas de México, vale la pena ver en esta ocasión cómo han venido evolucionando las expectativas de los analistas en los últimos meses hasta la encuesta más reciente realizada la semana pasada. Justo antes de las elecciones de Estados Unidos, el mercado anticipaba para el 2017 un crecimiento económico de 2.25% en promedio y una inflación de 3.49%. Hay que recordar que cada puntito de la gráfica es el pronóstico de un analista en particular, por lo que puede verse dónde se encuentran los diferentes pronósticos del mercado. Ya para inicio del año, las expectativas se habían revisado a 1.58% de crecimiento y 4.71% para la inflación, y si vemos la encuesta más reciente de esta semana, el promedio del mercado ya contempla un crecimiento de 1.40% y una inflación de 5.46%. En esta última lámina podemos ver cómo se han movido los puntitos de las gráficas. Pasando al tema de la semana, en esta ocasión creo que es conveniente hacer algunos comentarios sobre la convención bancaria, ya que el tema de este año es por demás importante ante lo que ha ocurrido en otras partes del mundo y sobre todo ante la cercanía de la contienda electoral del 2018. Los banqueros se mostraron bastante optimistas en lo general, ya que más allá de la coyuntura económica, las perspectivas económicas de mediano y largo plazo para México siguen siendo positivas. Entre las cosas que se dijeron, vale la pena resaltar algo que dijo el señor Larry Summers, que fuera secretario del Tesoro de Estados Unidos y economista en jefe del Banco Mundial. Si Estados Unidos se saliera del Tratado de Libre Comercio, esto sería el mejor regalo para China. Miren, en el mundo actual hay una gran competencia entre las diferentes regiones del mundo y la economía de China ha venido ganando relevancia dentro de la economía mundial. Una de las claves más importantes para mantener la competitividad de nuestra región de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México es precisamente profundizar nuestras relaciones comerciales. Ir en sentido contrario implicaría perder terreno frente a otras regiones y otras economías y perder oportunidades de desarrollo y mayor bienestar. Lo que está diciendo el señor Summers es que para Estados Unidos no tiene sentido abandonar el Tratado de Libre Comercio, sino por el contrario, profundizar aún más las relaciones comerciales con México y con Canadá. Por último, me gustaría dejar algunas reflexiones sobre el tema de la convención. Para empezar, hay que ver más allá de las doctrinas. No se trata de una disyuntiva entre favorecer el libre mercado frente al Estado o viceversa. La discusión de fondo debe ser entre políticas responsables contra el autoengaño. En mi opinión, el populismo es un cáncer para la economía y el bienestar de las personas en un país, ya que los efectos positivos que se consiguen de forma efímera van socavando los cimientos de la economía y terminan produciendo una crisis económica de grandes proporciones que lleva mucho tiempo y esfuerzo superar. Dicho de forma simple, el populismo es hacer una fiesta con dinero prestado y terminando por pagar una cuenta demasiado abultada. Hacia adelante en la semana que inicia tendremos varios eventos importantes, comenzando en el entorno global con el comienzo del Brexit.
En Estados Unidos tendremos datos importantes, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre en su revisión final y el ingreso y gasto personal correspondientes al mes de febrero. En México destaca desde luego la decisión de política monetaria de Banco de México para la cual se espera un incremento en la tasa de interés. Sin embargo, las opiniones en el mercado se encuentran bastante divididas entre un incremento de 0.25%, que es favorecido por una muy ligera mayoría de los analistas en el mercado, contra un incremento de 0.50%, que en mi opinión es lo que ocurrirá. También tendremos muchos indicadores económicos durante la semana, comenzando por el IGAE, el indicador global de la actividad económica del mes de enero, y varios indicadores de febrero, destacando la balanza comercial, la tasa de desocupación, la actividad financiera y las finanzas públicas. También tendremos en esta semana los resultados de la encuesta más reciente de expectativas realizada por Banco de México, que nos darán una buena idea de cómo están percibiendo los analistas la marcha de la economía y las perspectivas para este y el próximo año. Y con esto concluimos este programa número 22 de Economía en Breve, con la invitación a que si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.